En el mundo de las finanzas internacionales, pocas instituciones son tan icónicas como los bancos suizos. Durante décadas, estos bancos han simbolizado discreción, seguridad y privacidad. Pero detrás de esta fachada de prestigio se esconde un oscuro secreto. Hoy hablaremos de un escándalo que sacudió los cimientos del sector financiero. El caso Swiss Secrets, un conjunto de filtraciones que revelaron cómo uno de los bancos más importantes de Suiza, el Credit Suisse, manejó cuentas de personas vinculadas con corrupción, crimen organizado y abusos de poder. La historia comienza con una filtración masiva de datos obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y analizada en colaboración con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project, conocido como OCCRP. Este consorcio, junto con 48 medios internacionales, incluyendo a Infobae, desentrañó la red de complicidad y secreto que envolvía las operaciones del Credit Suisse. Se analizaron datos que abarcaban más de 18,000 cuentas bancarias pertenecientes a clientes de todo el mundo. La información incluía montos que superaban los 100,000 millones de dólares y expuso cómo estas cuentas fueron utilizadas para ocultar fondos de origen cuestionable. Entre los titulares de estas cuentas se encontraban dictadores, narcotraficantes, políticos corruptos, jefes de inteligencia involucrados en torturas y familiares de líderes autoritarios. Un ejemplo destacado fue el de funcionarios venezolanos que desfalcaron a la petrolera estatal PDVSA, desviando cientos de millones de dólares al Credit Suisse. También figuraban nombres de individuos vinculados con violaciones de derechos humanos y fraudes financieros a gran escala. ¿Cómo fue posible que un banco de esta magnitud facilitara estas operaciones? La respuesta radica en el sistema de secreto bancario suizo. Este sistema, diseñado para proteger la privacidad de los clientes, se convirtió en un escudo que permitió a personas cuestionables ocultar sus riquezas ilícitas. Aunque Suiza prometió reformas para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, las filtraciones demostraron que estas promesas no se cumplieron del todo. En uno de los casos más llamativos, se descubrió que el banco permitió operaciones incluso después de que los clientes fueran acusados públicamente de actividades ilícitas. Esto incluyó a un jefe de inteligencia egipcio, relacionado con torturas y desapariciones forzadas, y a empresarios colombianos vinculados al narcotráfico. La magnitud del escándalo no solo impactó a los clientes del banco, sino que también sacudió la imagen de Suiza como un paraíso financiero seguro y ético. El Parlamento Europeo llegó a considerar incluir a Suiza en la lista negra de paraísos fiscales. La diputada italiana Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, declaró que no podían quedarse de brazos cruzados ante estas revelaciones. Pero, ¿qué significa todo esto para el sistema financiero global? El caso Swiss Secrets expone una de las mayores contradicciones del mundo bancario moderno. Por un lado, los bancos tienen la responsabilidad de supervisar y reportar actividades sospechosas. Por otro lado, la competencia y el deseo de captar grandes fortunas los llevan a cerrar los ojos ante irregularidades evidentes. La falta de regulaciones internacionales uniformes también contribuye a este problema. Aunque organismos como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, intentan establecer estándares globales, la implementación de estas medidas varía enormemente de un país a otro. Y mientras los gobiernos y las instituciones financieras debaten sobre cómo abordar este problema, el impacto real recae sobre las personas comunes. Los fondos desviados mediante corrupción y lavado de dinero son, en muchos casos, recursos que deberían haber sido destinados a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura. Estos recursos, que deberían haber sido destinados a servicios esenciales, terminan alimentando un sistema paralelo de corrupción y privilegios que perpetúa la desigualdad global. Pero, ¿por qué esta dinámica se mantiene a pesar de los escándalos recurrentes? La respuesta no solo radica en la falta de regulación, sino en la complicidad activa de ciertos actores dentro del sistema financiero internacional. Para entender el impacto de este sistema, es importante examinar cómo funciona la estructura de los paraísos fiscales. Suiza, históricamente conocida por su neutralidad y su secreto bancario, es solo uno de los muchos países que ofrecen estos servicios. Según el Tax Justice Network, cada año se pierden billones de dólares en ingresos fiscales debido a la evasión y elusión fiscal facilitadas por estos paraísos. Esto representa una pérdida directa para los gobiernos, que luchan por financiar servicios básicos para sus ciudadanos. Por ejemplo, el dinero oculto en cuentas de bancos suizos no es un fenómeno nuevo. Durante décadas, figuras poderosas, desde dictadores africanos hasta oligarcas rusos, han utilizado estas cuentas para proteger sus riquezas del escrutinio público. Lo que diferencia al caso de Credit Suisse
es la magnitud de las revelaciones y el contexto global en el que ocurre. En un momento en el que las economías aún se recuperan de los efectos de la pandemia y con una creciente presión para abordar la desigualdad económica, estos casos resaltan la desconexión entre los sistemas financieros y las necesidades reales de la población. Los ciudadanos comunes ven cómo sus impuestos aumentan para cubrir déficits presupuestarios, mientras que enormes cantidades de dinero permanecen ocultas en lugares como Suiza, sin contribuir a las economías locales ni al bienestar social. Además, las consecuencias no se limitan solo a la pérdida de ingresos fiscales. La falta de transparencia en las transacciones financieras también dificulta la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Los fondos provenientes del tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas encuentran refugio en sistemas bancarios que priorizan la privacidad por encima de la rendición de cuentas. El caso de Credit Suisse es un ejemplo claro de cómo estas prácticas no solo afectan a países en desarrollo, sino también a naciones con economías avanzadas. Por ejemplo, se han identificado fondos vinculados a fraudes masivos en América Latina, África y Europa del Este. Estos fraudes no solo debilitan las economías locales, sino que también erosionan la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales. Pero, ¿es posible cambiar este sistema? Muchos expertos creen que la solución pasa por una combinación de mayor regulación, cooperación internacional y sanciones más severas para los bancos que no cumplan con las normativas. Sin embargo, lograr esto es un desafío monumental, dado el poder e influencia de las instituciones financieras en la política global. Un ejemplo de esta resistencia es cómo ciertos países han bloqueado esfuerzos para aumentar la transparencia financiera. Incluso dentro de la Unión Europea, las diferencias entre los Estados miembros han dificultado la implementación de medidas efectivas para combatir el lavado de dinero. Esto demuestra que, aunque los escándalos como Swiss Secrets generan indignación pública, las reformas concretas suelen quedarse en el camino debido a intereses creados. En última instancia, la pregunta más importante es, ¿cómo podemos los ciudadanos comunes exigir cambios en un sistema tan profundamente arraigado? La respuesta podría estar en la educación financiera y en la presión colectiva. Entender cómo funcionan estos sistemas nos permite identificar y denunciar las prácticas corruptas, mientras que la movilización social puede generar presión suficiente para impulsar cambios legislativos. Sin embargo, es fundamental reconocer que estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. Reformar un sistema que ha estado operando durante décadas requiere tiempo, voluntad política y una vigilancia constante por parte de la sociedad civil. Pero la buena noticia es que cada vez más personas están tomando conciencia de estos problemas, lo que significa que el cambio, aunque lento, es posible. Mientras tanto, el caso Swiss Secrets seguirá siendo un recordatorio de que el sistema financiero global no es tan limpio ni seguro como muchas veces se nos hace creer. Es una llamada de atención para todos nosotros, no solo para estar informados, sino para ser parte activa de las soluciones que el mundo necesita. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que es posible acabar con la corrupción en los sistemas financieros globales? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal. Dale like si este video te pareció útil y compártelo con tus amigos. Juntos podemos generar conciencia y, con suerte, un cambio real.